Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la octava sesión del curso Taller de Elaboración de Resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El día de hoy concluiremos los tópicos previstos para el módulo 4 del presente curso, cuyo desarrollo estará a cargo de la maestra Marisol Coyol Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestra Marisol, tiene toda nuestra atención. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nuevamente aquí nos encontramos con ustedes para compartir este curso taller. En la clase pasada revisaba algunas de las preguntas, me resultaron pues un tanto interesantes. Sin embargo, algunas tocan algunos temas que vamos a abordar a lo largo de esta, pues digamos, de esta continuación del curso taller. La primera o la más reiterativa era en relación a la evolución de las épocas del Semanario Judicial de la Federación y pues bueno, me parece importante entonces continuar con ello para podérselos explicar de una manera más gráfica. Voy a compartir mi presentación para que podamos verlo, visualizarlo mejor. Permítanme. ¿Me pueden confirmar si ya están visualizando las diapositivas? Perfecto, maestra. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es la obligatoriedad de la jurisprudencia. Esto ya lo retomamos un poco en la sesión pasada. Aquí, como podemos ver, como lo comentábamos, los órganos facultados para emitir jurisprudencia, pues son los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno, mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero puede ser funcionando en pleno o funcionando en salas. Funcionando en pleno, bueno, ya vimos que hay que recordar que es una mayoría calificada de cuando menos 8 votos, funcionando en salas de cuando menos 4 votos y bueno, en plenos regionales pues es por unanimidad y tratándose de tribunales colegiados también es por unanimidad. En este diagrama podemos observar que a la mitad del círculo aparece pues como un punteo. Digamos, lo que se trata de aquí es dividir los órganos que están facultados para emitir jurisprudencia. Los primeros, pues ya lo vimos, es el pleno, la sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en plenos, ya sea en salas, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Los órganos de menor jerarquía, en este caso, pues ellos no pueden emitir jurisprudencia. En este caso serían los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y todos los demás órganos jurisdiccionales de la Federación. También aquí en este diagrama podemos observar cómo es, digamos, visualizar la obligatoriedad de la jurisprudencia. En este caso, el círculo de mayor tamaño tiene un impacto en los de menor tamaño. Es así como se representa, digamos, jerárquicamente los órganos jurisdiccionales. La jurisprudencia emitida esto de hecho era una de las preguntas que formulaban en la sesión anterior, en relación a la obligatoriedad, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver de una manera más gráfica, en el sentido de que la jurisprudencia emitida por los plenos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta obligatoria para las salas, permítanme, para las salas de la Suprema Corte, para los plenos regionales, tribunales colegiados y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva podemos observar digamos, un diagrama para visualizar la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por salas. Aquí igual, como se los mencionaba, el círculo más grande en este caso corresponde a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resultará obligatoria para los órganos de menor jerarquía. En este caso, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y todas las demás autoridades jurisdiccionales de la Federación. En la siguiente diapositiva, pues también podemos observar, es un diagrama que nos establece la obligatoriedad de la jurisprudencia tratándose de plenos regionales.
como ya lo como ya lo mencioné, en este caso valdría la pena recordarlo, los plenos regionales pues actualmente se dividen en tres: el pleno regional centro-sur y el pleno regional centro-norte, así como el pleno especializado en materia ay, voy a borrar este icono, que es participantes, pero creo que digamos, los que quieren ingresar al curso, eso lo manejan ustedes, ¿verdad? Bueno, los organizadores aquí. Bueno, continuamos. Después, bueno, aquí tenemos a los tribunales colegiados de circuito, que el siguiente diagrama también es para ver la obligatoriedad. Permítanme tantito, es que se trabó la presentación nuevamente. Aquí ya está visualizada. Este diagrama nos muestra la obligatoriedad de la jurisprudencia tratándose de tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito resulta aplicable solo para los órganos jurisdiccionales de ese circuito. Es decir, en el caso de la Ciudad de México, pues en este caso los 16 tribunales colegiados en materia laboral que emiten jurisprudencia, pues resulta obligatoria tanto para, bueno, en este caso, pues para los jueces de distrito en materia laboral y en el caso de las juntas, pues también que residan aquí, ¿no? En este circuito. Aquí, como digamos, en esta diapositiva se trata de mostrar de una manera más clara, pues esto que ya veníamos comentando, y pues es reanudarlo, ¿no? Esto lo hemos reflejado, o digamos, tiene fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en el cual se establece, pues, digamos, la jurisprudencia, lo relativo a la obligatoriedad de esta, tratándose de las salas, de los plenos y de los plenos regionales, en fin, ¿no? Como lo hemos venido aquí explicando. Ahora bien, bueno, aquí me parece importante recalcar el Acuerdo General Plenario 1, diagonal 2021. En este, digamos, acuerdo se establece la importancia de establecer las notas en las jurisprudencias. Como ya se los mencionaba anteriormente, siempre que encuentren una jurisprudencia, las notas finales pues tienen una gran relevancia. Aquí se establece que en esa nota los elementos que deben de contener es indicar la fecha y la hora de su incorporación en el Semanario Judicial de la Federación, lo que ya platicamos, pues que se hace cada viernes, bueno, cada semana y cada viernes aproximadamente como a las 10:20, pues es cuando salen publicadas estas jurisprudencias. En este ejemplo vemos que esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de agosto del 2022 para los efectos previstos en el Acuerdo General Plenario 1 de 2021. Ahora bien, también aquí en la Ley de Amparo se establecen también, por otra parte, los elementos que deben de contener estas normas, y pues bueno, es indicar la fecha y la hora de su incorporación igualmente, y el momento a partir del cual se considera aplicatoria. Es igualmente lo que ya vimos. De hecho, esta nota la van a encontrar en cada jurisprudencia en rojo. Ahora bien, vamos a ver, bueno, el Semanario Judicial de la Federación, ya lo vimos, es un sistema digital de compilación, sistematización, sobre todo difusión de los criterios obligatorios y relevantes emitidos por órganos jurisdiccionales. Aquí hay un código QR, como ya les comenté, esta presentación se les va a compartir para que pues ustedes puedan escanear este tipo de códigos y pues tener un mejor o un más fácil acceso a ellos. Por otra parte, también, si no, pues aquí viene la dirección de electrónica en la que pueden encontrar esta publicación del Semanario Judicial de la Federación. Este es un ejemplo, en esta lámina podemos encontrar un ejemplo de cómo se visualiza actualmente el Semanario Judicial de la Federación. Este se compone de 4 apartados. El primero contiene, si ustedes desean consultar semanalmente las publicaciones, van al primer apartado que se denomina tesis, precedentes, sentencias y otros documentos publicados semanalmente. Cada semana se va actualizando este sistema y pues ahí van a encontrar solo la publicación tanto de tesis, jurisprudencias
emitidas ya sea por el pleno, por las primeras salas, segunda sala, tribunales colegiados, plenos regionales, y pues ahí las van a ver visualizadas cada semana. En el segundo apartado podemos encontrar lo que conocemos ahora, bueno, un poco como el JUS, que sería la sistematización de tesis, pero esta abarca pues la totalidad de todos estos criterios, digamos desde 1917 hasta la fecha. Ahí podemos poner alguna, no sé si sabemos el número de registro, algún tema, alguna temática que tengamos en particular, algún algoritmo, como puede ser un asterisco que puede facilitar la búsqueda para encontrar algún criterio que necesitamos en ese momento. En el tercer apartado, pues se encuentra lo que son precedentes, y estos incluyen las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y declaraciones constitucionales. Entonces aquí podemos, si necesitamos alguna de estas resoluciones, ingresamos a este apartado y ahí nos van a aparecer las sentencias correspondientes. Y finalmente, en el cuarto recuadro podemos encontrar lo relativo a la Gaceta oficial, ¿no? En esta Gaceta, como ya lo mencionamos, su publicación es mensual. Aquí se recopila lo que salió publicado en el Semanario Judicial de la Federación semana tras semana, y pues bueno, aquí incluso podemos descargarlas en formato PDF. Están ahí también todas las gacetas ordenadas por meses y por años, incluso anteriores, ¿no? Entonces, ahora continuamos. En esta lámina lo que pretendo mostrarles, pues, es en realidad como establecer que en el Acuerdo General 1/2021 de 8 de abril del 2021, se determina el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Aquí también pues se vuelve a reiterar que estos criterios serán emitidos cada viernes, y que van a contener estos criterios, pues son jurisprudencias, que ya vimos que son obligatorias, tesis aisladas, que ya vimos que tienen un carácter de orientativo, también las sentencias dictadas en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y sentencias dictadas en declaratorias generales de inconstitucionalidad, ¿no? Aquí también, pues en estos recuadros se pretende mostrar, por decir, quiénes son los órganos facultados para emitirlas. Tratándose de jurisprudencia, pues vemos que pueden ser todos, o sea, en este caso el pleno, las salas, los plenos regionales y los tribunales colegiados. Las tesis aisladas, pues solo lo pueden emitir los plenos, las salas, igual los plenos regionales y los tribunales colegiados. Sin embargo, tratándose de sentencias dictadas en controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad, pues esta facultad solo queda reservada para, en este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas de la misma, ¿no? Y finalmente, pues las sentencias dictadas en declaratorias generales de inconstitucionalidad, que es una facultad única y reservada para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, vamos a ver estas láminas que les comentaba hace rato, se relacionan con la pregunta recurrente en el chat de la semana pasada en relación a las épocas del Semanario Judicial de la Federación. Y pues bueno, primero nos encontramos en esta línea del tiempo para poder plasmar un poco mejor esta evolución. Y pues bueno, tenemos que en 1869 pues no existía como tal el Semanario Judicial de la Federación. Lo único que existían eran publicaciones, digamos, de algunas imprentas que hacían un esfuerzo por recabar algunos criterios importantes de los órganos jurisdiccionales. Esto era con ayuda de algunos abogados, digamos, pero esto tenía como un carácter privado. Bueno, eso fue un ejemplo de ello se llamaba El Derecho, que era como una imprenta o alguna edición que así se denominaba. Finalmente, en 1870, pues el presidente Benito Juárez García ordenó la creación del Semanario Judicial de la Federación. Esto lo hizo mediante decreto publicado el 8 de diciembre de ese año. Es cuando se emite el inicio de lo que hoy estamos platicando, ¿no? Así es, en 1871
que se da la primera publicación del Semanario Judicial de la Federación, y a esto es a lo que nosotros conocemos como la primera época del Semanario Judicial de la Federación. Aquí también, antes de continuar con esta línea del tiempo o evolutiva, me gustaría comentarles que las épocas del Semanario Judicial de la Federación se dividen en dos grandes periodos. El primer periodo, pues, se denomina jurisprudencia histórica, y se denomina así porque interpreta el sistema constitucional anterior a 1857. Y el segundo periodo se denomina jurisprudencia aplicable, que comprende, digamos, a partir de la quinta época hasta la onceava época, que es en la que actualmente nos encontramos. Ahora bien, una vez precisado esto de los dos periodos, para que podamos ubicar a qué épocas pertenecen al primer periodo y qué épocas pertenecen al segundo, pues vamos a seguir con esta línea del tiempo. Entonces, estábamos en la primera época, da inicio la publicación del Semanario Judicial de la Federación, y esta, pues digamos que prevalece hasta 1871. No, en 1871, y prevalece hasta 1876, donde se da la primera suspensión, por así decirlo, de la edición del Poder Judicial de la Federación. Esto se termina por falta de recursos, pues ya digamos, se establece que ya no hay recursos para seguir con esta publicación, y pues se da esta primera suspensión. Prevalece de 1876 hasta 1880. En ese intervalo cabe mencionar que siguieron las publicaciones privadas, en este caso de las imprentas, haciendo esos esfuerzos de los abogados por recapitular algunos, digamos, criterios importantes de los órganos jurisdiccionales. Después, a ver, permítanme. Se trabó un poquito mi presentación, pero ya, listo. Después de ahí nos vamos hasta 1881, donde se da la reanudación de las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación. A esto lo conocemos como la segunda época del Semanario Judicial de la Federación. De ahí nos trasladamos hasta 1890, donde con motivo digamos, de esta enorme demanda o en esta multitud de sentencias que se hacían llegar al Semanario Judicial de la Federación, y tomando en consideración que en ese entonces, pues las sentencias eran usadas en máquina de escribir, o sea, no había como la tecnología que ahora teníamos, pues digamos que eran sentencias enormes, o sea, era como muy trabajoso el poder llevar toda esta recopilación de las publicaciones. Por ello, se hace una reorganización en la publicación, se emiten otras bases y se conoce a ello como la tercera época del Semanario Judicial de la Federación. Esta perdura hasta 1898, donde se da, pues, lo que conocemos como la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación. Después de aquí, de 1898 se da otra suspensión, digamos, se da otra suspensión al Semanario Judicial de la Federación debido al movimiento revolucionario, porque se da la supresión de los poderes de la Federación, y pues digamos que esto prevalece hasta 1917. Bueno, voy a continuar con la siguiente lámina, hasta 1917, cuando una vez que ya tenemos la Constitución que actualmente nos rige, entonces esto es lo que da inicio a lo que conocemos ahora como la quinta época del Semanario Judicial de la Federación. Aquí comienza el segundo periodo de esta división, lo que ya les decía, que se conoce como la jurisprudencia, el periodo denominado como jurisprudencia aplicable, y que es la que actualmente nos rige. Comprende a partir de la quinta época hasta la onceava época. De ahí, digamos, de 1917 hasta 1957,
Pues en este año también se hace una nueva, digamos, reorganización de estas publicaciones y se establecen nuevas bases para su publicación. A esto se le conoce como la sexta época del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ahí nos vamos hasta 1969. Aquí se da una reforma constitucional y algunas otras legales y se incorpora, en este caso, que los tribunales colegiados de circuito también pueden emitir jurisprudencia, porque anteriormente pues solo lo podía hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se establece que los tribunales colegiados de circuito pues van a conocer de los amparos directos y pues con ello se da inicio a la séptima época del Poder Judicial de la Federación. De ahí nos trasladamos hasta 1988, donde se da la creación, algunas otras reformas constitucionales y legales y también algunos acuerdos, y se crea la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Ahora continuamos con la siguiente, y pues de ahí nos vamos hasta, perdón, se me trabó. ...1917 estamos y de ahí nos vamos en 1991. Este también aquí me parece importante recalcarlo, porque si ustedes lo recordarán, en 1991 no existía la publicación digital del Semanario Judicial de la Federación. En ese entonces se tenían que comprar los que se conocían como JUS, que era lo que recopilaba todos estos criterios de la Corte. Estaba después, posteriormente, hasta 1995, pues se establece lo que se conoce ya como la novena época del Semanario Judicial de la Federación. Aquí también resulta un poco importante porque se recopila lo que es la primera, la octava época y la novena época, y se saca o se determina la publicación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Posteriormente, hasta 2011, es que a raíz de diversas reformas, ya sean legales y también sobre todo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues surge lo que se denomina como la 10ª época del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, continuamos. Ver aquí. Se me trabó de nuevo, pero me comentan que es un poquito por el internet, pero a ver. Estábamos en 2011 y bueno, pues ahí viene, este año me parece bastante importante porque llega 2013. En este año hay un gran cambio para el Semanario Judicial de la Federación porque ahora ya no lo encontramos solo impreso, ahora no es el JUS, sino que aquí se determina ya el Semanario Judicial digital, y esto es lo que hace que ahora sea tan fácil para nosotros acceder a ello. También se determina la publicación por separado tanto de la Gaceta, o sea, se divide en separación en este caso de las publicaciones de la Gaceta y también la publicación del Semanario Judicial de la Federación, lo que ya platicamos, que lo encontramos cada viernes semanalmente y cada mes en la Gaceta, ¿no? Pero bueno, todo esto digital, de fácil acceso y de forma gratuita sobre todo. En 2016, el cambio que hay digamos, en el Semanario Judicial, pues solo es que se abre un apartado más para la publicación de las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En 2019, pues realmente los acuerdos que se emiten solo son como para temas administrativos, en este caso de publicación de sentencia, de publicación de resoluciones, como las reglas de cómo deben de emitirse las mismas. Y finalmente, otra vez se me trabó esto. Finalmente, en 2021, pues hay una reforma constitucional en materia de justicia federal,
de 11 de marzo del 2021, y pues esta también resulta de gran relevancia porque por lo que comentamos, pues es donde se emiten ya lo que ahora conocemos como los plenos regionales, se emite el Acuerdo General Plenario 1/2021 de 8 de abril de 2021 y se da inicio a la 11ª época. También hay reformas a la ley de amparo, ley reglamentaria del artículo 105, que fue el 7 de junio de 2021. Y pues todo esto es lo que generó, lo que platicamos en la sesión pasada, el cambio en las formas de emitir la jurisprudencia, las votaciones, se suprime en este caso ya solo los órganos facultados para emitirla, y pues bueno, eso es ahora actualmente lo que conocemos como la integración de las épocas. No, digo, ahorita vamos a entrar en un par de preguntas, pero bueno, espero que con esto haya quedado un poco resuelta la duda en relación a las épocas. También preguntaban si estos criterios pues resultan obligatorios, en este caso el de la quinta época, y pues sí, efectivamente sigue siendo obligatorio siempre y cuando no haya una nota en la parte inferior que les comentaba, en relación a que ha quedado superada, pero si nosotros checamos estas notas y sigue siendo, digamos, no encontramos alguna anotación, pues estos criterios siguen siendo vigentes. De ahí la importancia de que si vamos a citar alguna jurisprudencia de la quinta época, pues también es importante como checar todos estos antecedentes, ¿no? Otra cosa que quería comentar, bueno, una pues fue en relación a las épocas, dos, si es aplicable, si resultan aplicables, y tres, que también mencionaban ahí que ya no las encuentran. Sí aparecen, si ustedes se meten en los apartados que vimos, bueno, me voy a regresar, pero ahí en el primer apartado donde aparecen las publicaciones semanalmente, digo, no van a encontrar la quinta época, porque pues esto es en la actualidad, ¿no? Como que cada semana se van publicando estos criterios. Pero si nosotros acudimos al segundo apartado que corresponde a lo que es como el use, ahí sí vamos a poder seleccionar que es en la última época que aparece la quinta. Entonces digo, ahí sería cuestión de que entren a los sistemas que aquí les puse o a los códigos QR y puedan localizar la quinta época. Bueno, pues una vez precisada la anterior, continuamos. Si tienen alguna otra duda, la pueden dejar en el chat y en un momento que abrimos, mejor dicho, el espacio para dudas o preguntas, pues las podemos resolver. Ahora bien, vamos a continuar con las tesis y pues aquí igual ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero me resulta importante volverlo a reiterar porque también hubo un par de preguntas en relación a ello, en relación a cuándo es obligatoria. Y bueno, volvemos a recordar las tesis, lo que es obligatoria son las jurisprudencias, las tesis aisladas no son obligatorias, pero sí son orientativas para poder resolver algún asunto. Y pues bueno, aquí tenemos un concepto de qué es una tesis. La tesis se hace referencia al criterio jurídico de un caso concreto, debe ser redactado con una estructura de regla. Esto también digamos que ahora se regula en los acuerdos que hemos visto, bueno, los que mencionamos, y está compuesta, como lo platicábamos, de hechos que describen las circunstancias fácticas, constituyen el campo de aplicación de la regla, y bueno, una consecuencia jurídica. En este caso, como ya lo platicábamos, ahora existe una forma, como lo llaman aquí, una estructura de regla en la cual se deben emitir estos criterios. El primero es estableciendo los hechos, después el criterio jurídico y finalmente la justificación. Continuamos con la presentación. Y bueno, aquí ya dije la diferencia entre tesis aislada y jurisprudencia. Aquí también vemos otra vez, bueno, nada más cómo se integran.
lo vimos, el rubro, el texto, el órgano emisor, el precedente y el número de identificación. Todo esto pues es importante porque cuando nosotros nos enfrentamos o estamos leyendo una jurisprudencia justamente para saber si es obligatoria o no, pues es importante conocer, pues en primero, quién es el órgano emisor. Si encontrábamos en el caso de colegiado, si yo quiero emitir, resolver un asunto, es importante, digamos, los criterios de otro colegiado, pues no resultarían obligatorios para este colegiado. En su caso, lo que resultaría obligatorio serían los criterios emitidos por los plenos regionales o en su caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o ya sea funcionando en salas. Entonces, de ahí que nosotros podemos filtrar en el JUS, en este caso, reducir el campo de búsqueda poniendo el órgano emisor del que buscamos o en su caso, la época, ¿no? También decir, bueno, quiero un criterio actual o quiero la interpretación de un precepto de una reforma actual, pues entonces de ahí al saber cómo se componen las épocas, pues esto me va a facilitar que yo pueda tener una filtración, digamos, más efectiva de algún criterio, porque si nosotros no hacemos esta filtración, pues van a salir un sinnúmero de criterios emitidos por todos los órganos jurisdiccionales y algunos pueden ser que resulten que no son obligatorios. Incluso nosotros al momento de buscar algún criterio y querer depurarlo, pues primero podríamos decir, bueno, quiero un criterio que sea obligatorio, pues le pongo que sea jurisprudencia, pero si solo quiero un criterio orientador para saber el sentido en el cual voy a resolver, pues puedo poner que abarque tesis aislada o en su caso ambas, ¿no? Pero si yo sé distinguir estos datos que tienen las tesis, pues podré saber cuándo me encuentro ante un supuesto, en este caso de una tesis obligatoria o no. Ahora bien, continuamos. Se me trabó otra vez mi presentación, perdón, una disculpa, pero la verdad no sé por qué. Lo comentaba hace rato con la coordinación y me decían que era porque estaba bajo mi internet, supongo, o algo así. Pero bueno, aquí ya lo platicamos. Esta es la estructura que actualmente tienen las jurisprudencias a raíz de la reforma que hubo y de los acuerdos que ya mencionamos, ¿no? En la primera ya lo dijimos, es el rubro mediante el cual se identifica el tema abordado. Este rubro debe de englobar, digamos, el tema principal del que estamos emitiendo el criterio. La segunda son la narración de los hechos. Si ustedes se dan cuenta, este es igual un cambio muy importante. Anteriormente, pues solo se emitía el criterio jurídico, pero no se establecía algo, digamos, alguna descripción de los hechos relevantes que dieron origen a ese criterio. Ahora es muy importante porque también se percataron que pues muchas veces aplicamos criterios aun cuando los hechos pues no tienen nada que ver con el asunto. Entonces ahora se establece que dentro de esta estructura lógica de las jurisprudencias pues debe de describir de manera muy breve pues los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal al momento de resolver el caso, porque pues muchas veces digamos que estos hechos o este contexto específico del asunto es lo que da a origen a poder resolver de determinada manera, ¿no? Y pudiera ser que en algún asunto donde estos hechos relevantes no coincidan, pues pudiera haber alguna excepción para abordar la temática de otra manera. En otra parte de la estructura lógica de estas criterios jurisprudenciales tenemos el criterio jurídico, en el cual se debe de reflejar la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se plantea al órgano jurisdiccional. Esto es como lo que debemos de atender, digamos así. Y por otra parte, la justificación. Aquí se expondrá de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en esta sentencia para sostener el criterio. Aquí podemos encontrar ya los fundamentos de cada resolución. Y por otra parte, pues los datos de identificación, los cuales pues ya vimos, ¿no? Que comprenderá el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, la votación, que es importante también, y en su caso, la relación del criterio sustentado en la tesis.
Aquí, bueno, aquí se plasma también los datos de localización de una tesis. Podemos encontrar el registro digital, que actualmente pues nos sirve para que en el use, a nosotros nada más con este número de registro digital en automático se vaya al criterio que estamos buscando, ¿no? Es un filtro, digo, no tenemos como esa, bueno, algunos quizás sí, esa memoria de poder recordar el registro, pero sin embargo, si en alguna tesis o en alguna sentencia está citado el registro digital, pues será de un o mayor fácil acceso a su búsqueda. La instancia, pues aquí es importante porque, pues, si dice Tribunal Colegiado de Circuitos, sabemos que va a ser, digamos, obligatoria para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, excluyendo en este caso, pues, a los plenos regionales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de ahí, digamos, la importancia de saber qué tipo de órgano le emite. Porque si estamos, digamos, enfrente de un criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sabremos en automático que este es obligatorio para todos los demás. Entonces, incluso aquí, digo, aquí abordo otra pregunta que venía en el chat en relación, digo, no es como el tema, pero yo les ponía un ejemplo de una jurisprudencia que salió publicada el viernes en relación a la negativa de pensión. Y alguna pregunta decía, bueno, eso es obligatorio, ¿para quiénes es obligatorio? ¿Es obligatorio para todos? ¿O cómo se aplicaba, no? Como esa regla. Y en ese caso, pues ese criterio fue emitido de un asunto en el cual, digamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción, en específico la segunda sala, y emite, digamos, se aboca al conocimiento de este asunto, que fue el 29 y el 27, diagonal 2027, estudia el asunto y determina, entre otros aspectos, lo relativo a la negativa de pensión. Se determina el criterio jurídico por la votación alcanzada, en este caso, como ya lo habíamos platicado, tratándose de salas, la votación, digamos, calificada para que pueda considerarse jurisprudencia debe de ser cuando menos de 8 votos, en este caso fue por unanimidad, se determina este criterio y pues efectivamente resulta obligatorio para todos los órganos de menor jerarquía, que evidentemente pues es la mayoría, con excepción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero entonces, con esto me parece que se resuelve la duda, decir si es obligatoria en este caso para las juntas, sí es obligatoria, e incluso para todas las entidades federativas, porque al ser emitida, pues en este caso por la segunda sala, pues resulta de aplicación obligatoria para todos estos órganos, ¿no? Aquí, por otra parte, nos encontramos la tesis, y bueno, aquí siempre vamos a encontrar como números, digamos, en relación a cómo se integra este criterio. En este caso podemos observar que es corresponde a la 11ª época. También se establece lo relativo a la fuente, es decir, dónde fue publicada, como ya lo platicamos en relación a la historia o evolución de estas épocas, pues vamos a ver que antes, pues a veces era en el Semanario Judicial de la Federación, después fue en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y ahora pues actualmente solo es, digamos, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. De ahí que puedan variar algunas tesis que encuentran y dicen, bueno, hay estas variantes, ¿no? En dónde fue publicada, pero bueno, pues siempre vamos a encontrar la fuente, es decir, en dónde está esta publicación. Finalmente, la materia y qué tipo qué tipo, en este caso la tesis, de qué tipo es. Esto es importante porque pues ya lo vuelvo a reiterar, tratándose de tesis aisladas, pues son orientativas, y tratándose de jurisprudencia es obligatoria. Ahora, aquí, bueno, nada más me parece importante para que si tenemos o nos enfrentamos a un, digamos, determinado número, como que sepamos a qué corresponde, ¿no? La primera palabra, pues nos va a indicar si esa jurisprudencia es de qué órgano, ¿no? En este caso hay un ejemplo que tiene una P, y esto quiere decir que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los ejemplos de abajo tiene un 1A, un 2, entonces quiere decir primera sala, segunda sala. Después el tipo de tesis, si tiene una J, pues puede ser en este caso que estamos ante una jurisprudencia. Después viene el número de tesis, esto ya corresponde al número consecutivo, en este caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en qué número de tesis emitido va.
y finalmente el año en el que se emite. Y bueno, en esta parte pues va la época a la que corresponde. En el segundo de los ejemplos lo mismo, primero la instancia, después el tipo de tesis, posteriormente el número de tesis, seguido del año en el que fue aprobada la tesis y finalmente pues la época. Aquí podemos ver pues ya un ejemplo digamos ya de una tesis, en este caso una tesis aislada publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Esta es una estructura anterior, ahora como ya lo mencionamos, ya se compone de hechos. En esta parte bueno, primero debe de ser el título, luego el subtítulo, y estos pues deben de ser bueno, que revelen realmente el contenido o el tema primordial del cual se está abordando la tesis. Ahora, como lo comentábamos, actualmente ya no se compone solo de un texto, ahora debe decir hechos, criterio jurídico y justificación. Bueno, este es un ejemplo. Y bueno, pues me parece que por esa parte está. Aquí se vuelve a reiterar, ¿no? Lo que es importante, el tipo de asunto, el número de expediente, el nombre del promovente, la fecha de resolución, la votación, porque también por eso podremos saber si se trata de una tesis aislada o en su caso de una jurisprudencia, el nombre del ponente y el secretario que la formuló. Esos son los datos que van a encontrar, o datos de identificación que encontrarán ahí. En la parte, digamos, en la parte final de estas resoluciones, ya también les había puesto un ejemplo de la clase anterior, pero bueno, vamos a encontrar en este caso qué tipo de asunto es, número de expediente, la votación, la fecha de la resolución, el ponente, el secretario, en este caso, aquí podemos visualizarlo, y pues bueno, todo eso hace que nosotros sepamos, digamos, de dónde surgió esta jurisprudencia. En este caso, surgió del tipo, digamos, de una contradicción de criterios. Como ya lo vimos, las jurisprudencias pueden emitirse, es una forma de emitir de jurisprudencia que puede ser, en este caso, contradicción de tesis, de reiteración de criterios y por precedente obligatorio, ¿no? En este caso, pues fue contradicción de tesis. Ahora. Aquí, bueno, realmente aquí esto ya se los había comentado, cómo se conforma la Gaceta, así es como la encontramos, digamos, digitalizada en el JUS. Y pues bueno, también me gustaría comentarlo, digo, es el Juris Lex, es como algo novedoso que emitió la Corte. Está muy interesante que lo visitemos, porque aquí podemos hacer una búsqueda, pero por ordenamiento jurídico. Como lo podemos ver, se compone de varias materias: constitucional, amparo, civil, fiscal, laboral y de seguridad social. En este caso, mercantil, penal, bueno, etcétera. Hay varias materias. La más actual, pues, es la de, déjenme la encuentro. Bueno, propiedad intelectual. Y bueno, aquí la forma en la que funciona es que nosotros ingresamos a la materia en la que, digamos, estamos interesados, podemos poner algún precepto del que estemos buscando, y lo que hace el sistema es que te arroja todos los criterios que tengan relación con ese precepto. En este caso, voy a ver si puedo entrar para que lo podamos visualizar mejor. Use. Aquí está. Digo, la verdad es que está bastante interesante. En este caso, mire, como les comentaba, podemos ver, solo me confirman si lo están visualizando. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, me confirman si sí estoy compartiendo bien mi pantalla, por favor. ¿No? No pueden no están viendo, digamos, el Juris Lex. ¿Sí? Bueno, ya me dice alguien que sí. Que sí. Bueno, entonces confío en que sí. Bueno, en este caso, bueno, ya lo vimos, aquí están las materias, ¿no? Es constitucional, amparo, civil, fiscal, laboral y seguridad social, mercantil, penal, propiedad intelectual, agraria, administrativa,
competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, financiera, ambiental. Lo más novedoso, lo que les comentaba, es el de igualdad de género. Está actualizado en abril del 2023. También están niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas. Como lo vemos, pues la verdad es que está bastante tematizado. Esto nos facilita también mucho la labor para nosotros, sobre todo cuando nos encontramos, no sé, en algún tema, no sé, que queramos explorar en algún asunto. Por decir, aquí me voy a ir a laboral y seguridad social. Y vienen todos los reglamentos o las leyes reglamentarias emitidas con la materia. En el caso podemos irnos a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a poner, no sé, aquí vienen todos los artículos relacionados, ¿no? Pero nosotros a lo mejor queremos buscar algo relativo a, no sé, podría ser como salario, y ponemos la palabra salario, y nos va a arrojar todos los, digamos, preceptos que están relacionados en este caso con el tema. Ya nos dice qué artículos son los que los contemplan, pero sobre todo lo más interesante es que también aquí en el, digamos, podemos poner la palabra o el precepto, y nos va a arrojar todas las tesis y jurisprudencias que están relacionadas con este tema o con esta palabra, ¿no? Las que están en negro, pues son jurisprudencia, y las que están en azul son tesis aislada. Entonces, esto también nos facilita bastante el trabajo, sobre todo con algún asunto que queramos abordar. Aquí también esto igual, este apartado se me hace muy interesante porque vienen algunos temas relacionados o relevantes, ¿no? Por decir aquí acoso sexual. Nosotros queremos conocer lo relativo a acoso sexual, que es, o sea, qué dice la Ley Federal del Trabajo en relación al acoso sexual, y ya nos establece en automático estos artículos. Nos dice que es el tercero bis, inciso B, el 133, fracción octava, 135, fracción décima primera, 3 bis, inciso B, 133, fracción octava, 135, fracción décima primera, y ya nos dice que es de la ley anterior de 2019. Podemos irnos a, digamos, regresar, y ahí me sacó, pero vamos. Entonces, digo, esto nos facilita bastante la búsqueda en algún tema en específico. Aquí también, digamos, bueno, una le pusimos acoso laboral, digamos, o mobbing. Y salen todos los artículos relacionados, y aquí también, ¿no? Le ponemos también acoso laboral. Y bueno, vean, esto nos facilita bastante las búsquedas, porque ya en automático con estos temas podemos encontrar los criterios que ha emitido pues los órganos jurisdiccionales facultados para ello, para resolver estos temas. En este caso, digamos ya algo más práctico, nos vamos a este criterio que nos arroja aquí, que es una jurisprudencia, y con lo que hemos visto en este curso taller podríamos identificar pues uno que se conforma del registro digital. En esta la localización es de la 10ª época, sabemos que es la última época en la que nos encontramos actualmente, y que es la más vigente. Digo, todas las demás resultan aplicables. Digo, no quiero confundir que la 5ª, la 6ª, la 7ª, la 8ª, por ser, digamos, anteriores, no resultan vigentes. No, siguen siendo vigentes porque conforman lo que dijimos que se denomina como la segunda gran etapa de este semanario judicial de la Federación, que establece la interpretación del sistema constitucional que actualmente nos encontramos, que es la Constitución de 1917. Entonces resulta aplicable, pero siempre es importante checar esta parte de abajo donde también nos va a decir, ¿no? Estas notas, si estas jurisprudencias han sido superadas, son motivo de una contradicción de criterios o no. Entonces, bueno, aquí vemos, corresponde a la 11ª época, fue emitida por un tribunal colegiado, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en marzo del 2023, en donde se encuentra el número de tesis. Este es el rubro, como ya lo vimos, esta tesis, pues ya es una tesis de jurisprudencia, es una tesis aislada, y digamos que ya está formulada conforme a esta nueva estructura lógica. Como lo dijimos, se compone de los hechos, del criterio jurídico y de la justificación.
Y bueno, finalmente ahora vemos aquí, es por el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito y sus precedentes, pues es de amparo. Bueno, aquí vienen todos los precedentes, les decía, tienen que ser 5 criterios y ninguno en contrario. Y bueno, en este caso, pues sí son 5 precedentes, dice la tesis aislada, bueno, esas ya son notas de cuando aparece publicada, y dice, esta es la nota roja que les comentaba hace un momento, que es importante siempre también checarla. Dice, esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo, igual viernes como cada semana, en el Semanario Judicial de la Federación, a las 10:13, y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo del 2023 para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1 del 2023. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo práctico, pero ahora me comentan que no se ve la tesis, entonces, no sé si estoy compartiendo bien la pantalla con ustedes o, bueno, voy a regresarme. ¿Me pueden confirmar si lo visualizan? ¿No? Ok. Ya se ve. Bueno, eso es en relación al Jurislex. Aprovechando que ya estoy aquí en el sistema, voy a entrar al Semanario Judicial de la Federación para mostrarles lo relativo a la quinta época, donde me comentaban hace rato que no la visualizaban. Miren, aquí efectivamente, así aparece si nosotros entramos al Semanario Judicial de la... este es el JUS. El JUS, entonces, aquí podemos elegir el órgano, en este caso, la época a la que deseamos buscar. Como lo ven aquí, no sé si me pueden confirmar si están visualizando esto. ¿No se ve? ¿No? Ok. No, pues, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para intentarlo de nuevo, quizás. Permítanme un momento. Ahí la pueden visualizar. ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Ok. Ok, muchísimas gracias. Miren, aquí, como se los comentaba, en este corresponde al JUS. Me voy a regresar un poco más porque me parece interesante que lo vean, sobre todo por la persona que me comentaba que no ha podido encontrar la quinta época. Pero bueno, si ustedes entran desde su navegador, como les comentaba, el Semanario Judicial de la Federación, aquí están los 4 apartados. El que es semanalmente es entramos a este apartado. Los viernes, digamos, ahorita está publicado hasta el de la semana pasada, que fue 23 de junio, y pues bueno, aquí podemos encontrar, seleccionar, viene por orden, digamos, todo el pleno en esta semana no emitió ningún criterio. Las salas sí, las salas emitieron 6 criterios. Aquí nos establece si son jurisprudencias o en este caso si son tesis aisladas. En el caso todas fueron jurisprudencias. Le damos, digamos, en este número 6 y pues nos va a mandar en automático a los criterios que emitió la primera sala. En este caso, pues son de la primera sala, como les comentaba, por la materia que abordan, pues digamos solo en la materia común podrían resultar obligatorias para la materia laboral. Sin embargo, en la segunda sala, pues sí es más probable que aparezcan publicados algunos criterios relevantes. Le damos aquí y miren, aquí tenemos el que comentábamos la clase pasada, que es conflicto individual de seguridad social, la falta de exhibición de la constancia de otorgamiento negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su caso de la solicitud de pensión respectiva, trae como consecuencia la improcedencia de la acción. Y bueno, pues aquí podemos observar lo que ya comentamos, el órgano emisor, cuándo fue publicada,
la instancia, y bueno, y todo aquí al final, la nota roja que les comentaba que esta tesis se publicó que es importante, el viernes 23 de junio a tales horas y se considera obligatoria a partir de este lunes. Entonces, con esto, pues nosotros ya no podríamos decir que no conocemos la jurisprudencia porque tenemos la obligación de estarlo checando en el Semanario Judicial de la Federación, pues cada viernes para estar actualizados y para no dictar sentencias contra jurisprudencia. En este caso, bueno, nos regresamos y dentro de los órganos emisores también encontramos a los plenos regionales, de los cuales ya hemos platicado, y bueno, le damos en ese numerito, fueron tres jurisprudencias, y pues bueno, aquí ya están incrementos anuales a las pensiones de jubilación, pruebas en el juicio laboral burocrático, salarios vencidos, y bueno, pues sería importante que los chequemos para saber de qué trataron estos criterios, y sobre todo porque aquí dice son 3 jurisprudencias y pues bueno, ya lo vimos, ¿no? Son obligatorias. Fueron 2 tesis aisladas, en total 5, pero bueno, ¿qué más? Aquí tenemos al tribunal colegiado, son varios. Para efectos de jurisprudencia, solo tenemos una jurisprudencia que en este caso sería obligatoria, ¿no? Para los órganos de inferior jerarquía y fue emitida por el segundo circuito. En este caso, este criterio sería obligatorio, pero solo para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía del segundo circuito. En este caso, no para los de otro diverso. Bueno, pues ya vimos cómo se compone el Semanario Judicial de la Federación, cómo podemos buscarlo, y regresando, pues ahora podríamos ver si nosotros decimos, no quiero checar solo las semanales, yo quiero buscar un tema en específico, pero digamos, de todo lo que comprende a partir de 1917 hasta la fecha, pues entonces nos vamos a este segundo apartado, y es lo que conocemos como el use. Aquí podemos poner una frase o una palabra, e incluso como un comodín, pues podemos buscar, digamos, poner solo, bueno, aquí por decir causa de pedir o salario, como ya, y ponemos un asterisco, y eso también pues nos va a ahorrar bastante o reducir bastante la búsqueda. Y luego, pues digamos, más filtros, pues se puede establecer. Yo solo quiero jurisprudencia, ahorita no quiero conocer un criterio orientativo, sino sobre todo obligatorio, y no quiero un criterio ni de colegiados, entonces le quito la casilla, tampoco lo quiero de pleno, sino solo quiero saber en relación, digamos, este criterio que ha dicho la sala. Y quiero lo más actual, porque a lo mejor en este caso yo ya conozco los criterios de la 10ª época, de la 9ª época, pues entonces solo selecciono la 11ª época, le doy buscar y digamos se reduce bastante el filtro, ya solo son 15, y pues bueno, eso nos hace que nosotros podamos tener una mejor o efectiva búsqueda. E incluso si ponemos salario puede salir en varios temas, pero pues si ponemos trabajo, en este caso sería a lo mejor todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces ya lo vimos que lo reduce digamos, a un resultado de 4, ¿no? Cuando en un inicio era de 5. Y bueno, pues esto es la finalidad de conocer todas estas herramientas, pues para buscar de una mejor manera los criterios que resultan importantes para nuestras resoluciones. Finalmente, en estos últimos apartados, ya se los comentaba, aquí en el tercero aparece lo relativo a la publicación, pero de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Igual podemos buscarlo temáticamente. Y finalmente, pues la Gaceta, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, bueno, yo quiero ya un concentrado de la Gaceta, tenerla mensualmente, saber qué fueron los criterios más relevantes que se emitieron, pues me puedo ir aquí, le doy buscar PDF, incluso puede ser por año, tenemos lo relativo a 2020, 2021, 2022, y por decir en este caso, no sé, quiero la Gaceta de 2022, pero la quiero de septiembre, y pues ya le doy generar y pues me va a aparecer, ¿no? E incluso aquí me da un archivo PDF que yo puedo descargar y digo guardarlo en su tablet o en algún otro equipo y pues después irlo leyendo. Miren, aquí tienen todas las gacetas de la 11ª época. Y pues bueno, todas estas herramientas la verdad es que son bastante interesantes y pues a veces las desconocemos, pero es una manera de irnos de nutrirnos, ¿no? Un poco más acerca de los criterios que se han ido emitiendo. Miren, vean.
incluso para la gente que se quiere preparar para concursos, pues esta es una forma de tener esa información que a veces pues viene en los exámenes, ¿no? También los criterios, lo más relevante en relación a las épocas, en fin. Ahora, ya son las 6:05. Me gustaría, pues, en este caso, dar un espacio para alguna pregunta que tengan y después de ello, pues, como lo comenté ayer, pues dar un receso, ¿no? Podemos comenzar con preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Ya, listo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Creo que está leyendo el chat. No lo escuché. Perdón, maestra, ¿está leyendo el chat? ¿Quiere que se las lea? Sí, sí, gusta, por favor. Mire, entre las preguntas que nos han formulado el día de hoy están las siguientes. Los criterios de jurisprudencia publicados en fechas posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral pueden ser aplicados por las juntas de conciliación y arbitraje o solo los nuevos tribunales los pueden y deben aplicar. En relación a esta pregunta, pues podría ser solo si tiene relación con el precepto que estamos utilizando, ¿no? A lo mejor, sobre todo, los nuevos criterios, pues sí, efectivamente están surgiendo, pero ya de las problemáticas digamos, concretas que se están suscitando en estos órganos y pues sí están, o sea, digamos, están dirigidos a este nuevo sistema que las juntas pues actualmente pues no están operando, ¿no? Pero quizás sí tiene que ver con el procedimiento, pero si fuera en algo como sustantivo, podría pues aplicarse, incluso en, digamos, este criterio de la Corte, el nuevo del cual ejerció su facultad de atracción en los asuntos 29/2022, pues digo, no, se analizó un asunto anterior a la reforma, sin embargo, incluso para los operadores jurídicos del nuevo sistema, pues están siendo obligatorios, pero sobre todo por el tema que se trata, porque no involucra temas del procedimiento, sino en este caso sobre la interpretación de este precepto de estos preceptos legales, y pues ahí podría ser obligatorio, pero podría ser aplicable, pero tendría que analizarse sobre todo sobre a qué aspecto se refiere, ¿no? Porque si está siendo por una cuestión procesal, pues no, ahí digamos, no tendría ni siquiera razón, ¿no? Nos pregunta Jesús Alejandro Galván Esparza. Maestra, ¿el término de analogía se aplica en un fallo laboral conforme a la interpretación de una jurisprudencia o tesis? ¿Es posible? Sí se puede aplicar analógicamente, y sobre todo cuando, digamos, la utilizamos, es aplicable cuando resuelve el caso concreto, pero podríamos aplicarlo por analogía, incluso tiene relación con la pregunta anterior. Quizá no resuelve el asunto específico, pero sí nos puede dar como una cierta luz de cómo resolver un asunto, por eso le ponemos analógicamente en el sentido de que tiene relación más no resuelve el asunto concreto, pero claro que es una forma de citar estos criterios. Nos pregunta Manuel Valletronco. Maestra, si en un caso concreto no se localiza algún registro en la 11ª época, ¿es dable aplicar de una época anterior, por ejemplo, de la 6ª época? ¿Y qué valor tiene como sustento jurídico en un laudo? Siempre que sí es válido, digamos, si nosotros buscamos alguna temática en específico y no la encontramos en la 11ª época, podemos buscarla en épocas anteriores y va a ser válido y va a tener la misma, digamos, la misma importancia siempre y cuando sea jurisprudencia, ¿no? Cuando nosotros incluso ustedes van a ver criterios que son, o siguen siendo jurisprudencia a pesar de que son de épocas pasadas, entonces de ahí no, digamos que no tiene que ver tanto si es de la 11ª
época, de la séptima época, novena época. Aquí lo relevante es si es jurisprudencia, el hecho de ser jurisprudencia ya le da un carácter de que es obligatorio y en este caso pues tiene la misma importancia citar jurisprudencia de la séptima época, en su caso que la de la undécima época, pero siempre y cuando la jurisprudencia, digamos, de una época anterior no haya quedado superada por una jurisprudencia actual. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Pues por lo que ya les mencionaba de las notas que aparecen en la parte de abajo, ¿no? Ahí podemos, muchas veces se hace una anotación de este criterio ha sido superado por contradicción de tesis o por sustitución de jurisprudencia, que era la anterior forma de crear jurisprudencia, y de ahí la importancia que les comentaba de checar siempre estas notas rojas o estos antecedentes para saber, digamos, este criterio que estamos leyendo, si sigue siendo vigente o no. Nos pregunta Luis Tapia Bonilla. Cuando hay jurisprudencias mutuas contradiciéndose, ¿qué se tiene que hacer? Cuando encontramos jurisprudencias mutuas se tiene que hacer una denuncia de contradicción de criterios y esto pues puede ser común sobre todo para ustedes, ¿no? Ingresan, dicen, pertenezco al primer circuito y deseo un criterio que me resulta obligatorio, pero resulta que el 16º tribunal colegiado tiene un criterio determinado y el 15º tiene otro criterio determinado que resulta ser contrario y ambos son jurisprudencia. Entonces dices, bueno, ¿cuál aplico? En este caso, cualquiera de las dos la pueden aplicar porque para ustedes resulta obligatorio, pero aquí es donde se enfrentan a esta contradicción de criterios y la forma de unificarlo, pues es haciendo esta denuncia, ¿no? En este caso, se puede hacer ante el Pleno Regional y el Pleno Regional en este caso ya podrá determinar cuál de estos dos criterios es el que debe de prevalecer. De ahí la importancia de esta forma de integrar jurisprudencia porque lo que trata de hacer es buscar certeza jurídica tanto para los operadores jurídicos como para la sociedad en general de tener criterios uniformes, ¿no? Correcto. Nos comenta Néstor Eduardo Pérez Ríos. Maestra, buenas tardes. ¿Pudiera darnos un breve comentario respecto a la irretroactividad de la jurisprudencia en términos de lo dispuesto por el artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, en específico a su alcance? Sí, como lo refieren, bueno, la jurisprudencia en este caso se puede aplicar siempre y cuando sea benéfica, ¿no? En este caso, sí, y también incluso si no existe una interpretación contraria en este caso digamos, la Corte no había hecho bueno, la Corte o cualquier órgano facultado para emitirla, no había hecho una interpretación de esa temática, podemos, digamos, en este caso, sí podemos utilizarla. Correcto. La última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Y cuándo aplica el término mutatis mutandis? Mutatis mutandis, me voy a disculpar con esa pregunta, la verdad es que no lo había escuchado, prometo que ahorita en el receso lo voy a investigar y les doy una respuesta. Serían todas las preguntas que tenemos, profesora. Ok, muchas gracias. Entonces, damos un receso de 20 minutos y regresamos. Son las 6, bueno, mejor de 15 minutos, que sería 6:13. ¿Les parece si nos vemos a las 6:30? Correcto. Nos vemos, profesor. Sí, gracias. Veía aquí algunas preguntas relacionadas. Bueno, primero resuelvo la que decía mutandi. Bueno, esta lo busqué y dice que significa cambiando lo que se deba de cambiar. Supongo que esto se refiere en esencia, bueno, aquí lo que decía es que se aplica a casos muy similares cuya diversidad secundaria no se especifica por intrascendente o notoria. Lo asimilé a cuando nosotros citamos algún criterio jurisprudencial o tesis aislada y en este caso se especifica, resulta aplicable en lo conducente, es decir, o sea, sí es aplicable no del todo, solo en algunas partes, ¿no? Que supongo que esto, digo, sí es utilizado, así se utiliza incluso igual por los órganos jurisdiccionales, pero se refiere, supongo que a esa parte de decir, bueno, no del todo es tal cual, solo en
alguna parte, pero me hace como generar una reflexión en relación con el nuevo, digamos, con lo que se pretende en este caso ahora con estas reformas de 2021 a la jurisprudencia, de incluso establecer los hechos, ¿no? Y verificar qué tanto ese criterio emitido, en este caso por los órganos facultados, es aplicable a nuestro supuesto. Entonces aquí ya a lo mejor no sería tan correcto aplicar un criterio por aplicarlo, aun cuando se parece en una parte, pero en otra no. Entonces, digo, yo creo que aquí es a lo mejor cambiar un poquito también esta dinámica de leer el contenido de la ejecutoria de la sentencia y verificar si efectivamente los hechos, el contexto, que ahora incluso por eso se precisan en esta nueva estructura de las jurisprudencias, y verificar si efectivamente es del todo aplicable para la resolución de nuestro asunto. También, por otra parte, encontraba otra pregunta en relación a la jurisprudencia, bueno, en la jurisprudencia, ¿no? Que si entonces, como decía la pregunta, la retroactividad de la jurisprudencia solo debe de ser aplicable en beneficio del actor. Bueno, en este caso, o sea, sí, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de la persona. Y bueno, esto, ¿cómo podemos saber si tiene un efecto retroactivo en perjuicio o no? Pues bueno, también podría determinarse si al inicio del juicio existe una jurisprudencia aplicable que, digamos, directamente que ya resolvía el asunto en determinado sentido. En este caso, pues sí existiría una restricción para poder aplicar de forma retroactiva la jurisprudencia, o también otro supuesto sería cuando la aplicación de este nuevo criterio jurídico pues impacta de una manera directa la seguridad jurídica de los justiciables, ¿no? También en relación a esto podríamos checar la jurisprudencia 199 diagonal 2016 que de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2013-494. Y puede ser que le resuelva a esta persona un poquito más esta duda. Bueno, pues entonces, una vez precisado la anterior, pues, digamos, continuamos. No sé si haya alguna otra pregunta, pero de lo contrario, pues, seguiré con la presentación. Esta parte de la presentación, digo, ya es un poco más, pues, digamos que rápida. Voy a compartir, pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya visualizan mis diapositivas, por favor? Ya, ok, gracias. En relación, bueno, esta parte, digamos, ya no la abarca tal cual el temario, sin embargo, la consideré importante porque estos cuadernos de jurisprudencia emitidos por la Corte, pues me resultan también bastante interesantes porque es una colección de cuadernos, en este caso de jurisprudencia, que tiene como propósito dar a conocer de una manera más sencilla y completa los precedentes de la Corte. Sobre todo, digo, también a nosotros como operadores jurídicos nos es de bastante utilidad, pero sobre todo lo que se pretende pues también es dársela a conocer al público en general, ¿no? En este caso también llegar a la sociedad para que conozcan estos criterios en materia de derechos fundamentales. Estas colecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general se ordena en 3 series. La primera es Derecho y Familia, la segunda Derechos Humanos y la tercera Temas Selectos del Derecho. Dentro de estas publicaciones que integran esta colección, pues también encontramos digamos, este nuevo sistema de criterios que determinó la Corte, es decir, utilizando como los hechos relevantes de los casos para resaltar si realmente resulta aplicable para resolver estos nuevos problemas a los que nos enfrentamos digamos, en el futuro, y sobre todo igual las razones que en este caso que conforman esa ratio decidendi, ¿no? También se hace un esfuerzo por establecer las sentencias de una manera más sintetizada, entonces digo, la verdad están bastante interesantes y digo, en la materia que a nosotros nos corresponde, podemos encontrar el tomo 1, que abarca lo relativo a derecho del trabajo,
en este cuaderno, pues podemos encontrar temas como estabilidad en el empleo, terminación de la relación laboral, condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, salario, jornada laboral, vacaciones, regímenes especiales y cuestiones procesales de los juicios laborales y de amparo en laboral. Entonces, digo, también si nos enfrentamos a un tema o alguna temática en especial, podríamos revisar si en estos cuadernos de jurisprudencia pues se encuentra el tema que estamos desarrollando y pues digamos ahí ya nos hacen toda una recopilación de todos estos criterios que nos pueden ser de utilidad. En el segundo tomo se establecen algunos otros temas como pueden ser trabajo infantil, acoso laboral y discriminación, derechos laborales de los empleados de instituciones de seguridad pública, trabajadores académicos y el derecho a la estabilidad en el empleo, trabajadores de confianza y finalmente el último también se centra en categorías similares, esto es aquellos asuntos cuyos patrones constitucionales de litigio son, dice aquí, son tan similares que no pueden ser válidamente clasificados. Entonces, como que hacen una recopilación de diversos criterios relevantes, pero digamos ya no los clasifican porque pues son variados, ¿no? Pero tienen que ver con el derecho en materia de trabajo. Hay otro cuaderno también muy interesante que es el cuaderno a la seguridad social. Este establece lo relativo a pensiones de vejez, invalidez y entonces, digo, está bastante interesante también porque establece algunos, digamos, las resoluciones más relevantes de la Corte, incluso en donde ha hecho estudios o pronunciamientos relacionados con los convenios internacionales de la OIT, en este caso del convenio 102 de tal organización, y pues bueno, pueden encontrar temas relativos a pensiones y vejez, beneficiarios bueno, pues jubilación, cesantía en edad avanzada y bueno, el otro cuaderno también importante que podemos, y miren, aquí también esto es importante recalcarlo, si ingresan a la página, bueno, si lo googlean como cuadernos de jurisprudencia, pues les van a aparecer, y ahí lo importante es que los podemos descargar, vienen en formato PDF y pues los podemos guardar en nuestro celular, tablet o computador y pues digamos también es una fuente nutritiva para estar consultando estos temas de relevancia o incluso se pueden comprar también en versión ya impresa en la librería del Poder Judicial de la Federación. Es un trabajo que hizo en este caso se me cambió, que hizo la Suprema Corte de Justicia con unión del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte y la verdad pues es un trabajo que vale bastante la pena. Digo, ellos quedaron de actualizarla, digamos, estarla actualizando. Lo único malo de esto pues es que hay que checar hasta qué digamos, hasta qué momento está actualizada esta jurisprudencia, porque puede ser que si vamos a resolver un tema actual ya no contenga los criterios digamos, más relevantes de estos últimos años, digamos, a lo mejor puede ser, creo que la última publicación, algunas fueron en 2022, entonces, pero aún así son de bastante utilidad porque ya solo podríamos localizar los criterios relativos al último año, ¿no? En este caso 2023, pero hay que checar también esa parte, hasta dónde son aplicables. Hay otro cuaderno de jurisprudencia, también bastante interesante, permítanme aquí, es el de derecho a la seguridad social, pensión por viudez en el matrimonio. También aborda temas que nosotros pudiéramos utilizar. Y pensión por viudez en el concubinato. Pero además estos cuadernos, pues digo, aunque hay algunos específicos en materia laboral, pues también nos podrían utilizar algunos en materia de derechos humanos, como vimos, el cuaderno de convencionalidad, personas con discapacidad, en este caso, déjenme ver cuál otro considere que pueda ser de uso, digamos, pues, ay, ¿cuál es? Discapacidad, miren, en este caso discapacidad está actualizado hasta julio de 2022. Entonces, pues tendríamos que buscar después de esta publicación todo lo que ha dicho la Corte o los órganos facultados para ello. Pero bueno, aún así son bastante enriquecedores. Y pues bueno, aquí
termina mi presentación. No sé si tengan alguna otra duda en relación con los temas de jurisprudencia. Les abro ahora sí que el chat para que me la hagan saber. Bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que me complace haber compartido este tiempo aquí y pues les agradezco su atención. Las diapositivas pues van a estar disponibles. Espero que esta información les sea de utilidad y sobre todo para pues un mejor manejo de estas herramientas que el Consejo nos ha brindado. Agradecemos a la maestra Marisol Coyol Sánchez su muy brillante exposición. Maestra Marisol, tenga la plena seguridad de que los conocimientos compartidos con nosotros en estas sesiones fortalecerán la labor sustantiva de este Tribunal de Trabajo. De nueva cuenta, muchas gracias. De igual manera, agradecemos la participación de todos los presentes. Les recordamos que en la siguiente sesión se llevará a cabo en punto de las 17 horas, el día martes 4 de julio. Para tal efecto, el día lunes les será enviada a sus correos electrónicos la nueva liga para el registro de ingreso al curso. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Buenas noches.